Entonces, vamos a comenzar con lo que respecta a un pequeño repaso de enclavamiento, ¿sí? En cuanto a lo funcional. Pero antes de entrar al repaso de enclavamiento en la parte práctica, debemos aclarar qué son los tipos de objetos. Los tipos de objetos refiere a, digamos, las entradas, salidas, memorias o en el fondo los elementos y sus mapas de memorias que podemos utilizar dentro de un controlador. Lo que pasa es que cada uno de estos elementos están relacionados o están ligados a una entrada física, salida física o a una memoria que no es física, digital, completamente. Pero siempre van a tener internamente un mapa de memoria. Mapa de memoria es como un Excel para que ustedes lo vayan entendiendo, en donde está guardada la información y el estado de ese contacto o de ese elemento. Vamos por parte. Voy a abrir el datasheet antes del manual. Por ejemplo, del SX2, que es el que estamos ocupando. El SX2 se caracteriza por ser un PLC, bueno, este PLC, un PLC de tipo compacto. Compacto quiere decir que tiene la mayoría de sus elementos en un solo bloque, entradas, salidas de tipo discretas, on-off, ¿sí? Se activan o se desactivan. 1, 0, ¿sí? A eso se refiere discreto, ¿sí? Está activado o está desactivado, ¿sí? También tener entradas y salidas analógicas, AD, por si acaso. Esos son entradas analógicas, analog, digital. También tener salidas analógicas, digital, analog. Las entradas discretas, in, son, eh, son mencionadas o llamadas con la X, siempre con X, de X0 hasta X7. Y van en números de, o en términos de, perdón, números no, que me duele la cabeza, en grupos de 7, 8 perdón, por el tema de los mapas de memoria, grupos de 8 bits. Aquí es donde abro un Excel. Siempre voy explicando esto. Por ejemplo, 0, 1. Me faltó espacio. Ese no. Entonces, insertar. La única diferencia es que no son negativos, sino que es el 1, no es menos 1. Siempre se ve hacia la izquierda. El que los inventó siempre fue hacia la izquierda. Porque esto trabaja en términos de números binarios, por si acaso. ¿Ya? Este es el bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. Normalmente así trabaja. ¿Ya? Esta es la entrada, en este caso. También puede ser la entrada X0, X1, X2 y así sucesivamente. Todos los elementos que tenemos acá tienen siempre 8 bits.
Así están conformados, ¿ya? Todos los mapas de memoria. Así yo hable de entradas físicas, así yo hable de salidas físicas, y 0, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7. Así yo hable de memorias, que a diferencia de esto, estas pueden ser no infinitas, pero tiene un límite determinado por el manual y también por el fabricante, de la M0 hasta la M4000, creo que es la 4999. Ahí después vamos a ver. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8. Y ahí no hay, a diferencia de las entradas físicas y las salidas físicas, no está limitado por una cantidad de 8, ¿sí? Pero todos tienen su mapa de memoria de 8 bits. De hecho, eso es parcialmente correcto, ¿sí? Porque en realidad los primeros 7 bits son los que normalmente nos importan, porque la verdad es que son de 16 y hasta 32 bits. ¿Ok? Vamos por partes. Es por ello que tenemos que comprender, estas son las entradas físicas, así son mencionadas, así son mencionadas las salidas físicas, y estas son las memorias tipo discretas. Las memorias tipo discretas, si son solamente M, son las que nosotros podemos activar al igual que las entradas físicas, ¿sí? A través de una conexión eléctrica, por ejemplo, con un cable con 24 volts. Nosotros energizamos y lo que vamos a ver en el mapa de memoria, energizando la X0, es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué es lo que vamos a ver en el PLC? Pregunta para todos. ¿Qué es lo que veríamos en el PLC? Que se activa, claro, ON, porque es discreto. Entonces ahí no veríamos nada intermedio, ¿cierto? Aquí voy a abrir un proyecto que acababa de guardar, no me dejó abrir nada. Bueno, voy a crear un SX2, new. Lo que vería entonces sería algo así. LD X0, espacio LD y 0 o y1, da lo mismo, ¿no? Todavía no hemos establecido una lógica, perdón, LD no, out y 1, no hemos establecido ninguna lógica en particular, ¿sí? Si yo simulo esto debería funcionar si es que hemos creado previamente nuestro simulador con el ComHear. Para eso tienen que verse el video anterior, ¿no? O haber estado en la clase anterior, ¿cierto? Start, cerramos, Tools, Communication Settings, gato simulador, ya está listo, ¿no? Ok. Y compilamos. Download to o from. To, porque cargamos hacia el PLC, ¿no? Le damos clic a esa que dice Automatically Close After Successfully. Que la cuestión se cierre cuando le demos de listo. ¿Sí? Sí, éxito. Y está listo, entonces le damos run y modo online. Ya. Primer tema, que con la sección anterior se las mostré y de hecho está en el video previo, y es que si yo le doy set on, me marca un error.
No funciona. No, sucede que la entrada física y lo que acabo de decir es totalmente cierto. Esto se va a energizar cuando, perdón, esto se va a poner en uno cuando, cuando le llegue la energía, ¿cierto? De un cablecito de 24 volts que yo lo puedo sacar de la misma alimentación del PLC, no hay problema. Pero le llegue energía física, porque es una entrada física. ¿Ah? No, la entrada analógica está acá. Esta es la parte discreta, ¿sí? Analógicas discretas. Pero es una entrada física, real. ¿Se entiende? Está en la bornera donde está la parte discreta. Necesita los 24 volts. Acá no, acá necesita 0,10 volts. Acá necesita los 24 volts. Eso significa que si no le está llegando los 24 volts, no va a funcionar porque es una entrada física real. Por ende, el PLC y su programación debe discriminar si la X0 se puede activar desde el programa o no. No debería físicamente poder ser activada desde el programa si en la realidad no le está llegando los 24 volts. No tiene sentido. ¿Se entiende? Porque si yo la puedo activar desde el programa, no tiene sentido que yo pueda hacerlo. Porque la única forma de que sea activada es que al contacto físico del PLC le esté llegando la energía eléctrica. ¿Me explico? ¿Me entienden? Es que al PLC me refiero SX2. Y yo sé que están pensando, pero profe, es una simulación. Es que, es que el programa está hecho incluso en la simulación para respetar eso. Es que al PLC en su bornera, asumamos que es el SX, da lo mismo que no sea la misma versión. Al PLC en su bornera, en el contacto X0, en este caso, le llegue el voltaje que debe llegar, que en este caso son 24 volts. Mientras no le llegue, no debería poder activarse. Y solo lo puedo activar si aplico, por ejemplo, una opción llamada Force. Force on. ¿Ok? Porque estoy forzando. Ahí estoy, el software sabe que yo estoy obligando a activarse el contacto. Lo estoy activando a la fuerza. ¿Sí? Y no que lo estoy activando sin saber. ¿Me explico? Ya. Eso es una cosita, ¿ya? Off. Siguiendo con el repaso antes de hacer la parte del enclavamiento, entonces tenemos que las entradas físicas son las X, las salidas físicas son las Y. Por las entradas físicas tenemos que meter energía, ¿cierto? Y podemos ver en su mapa de memoria puros unos y esos unos se reflejan en el estado aquí, ¿sí? Y cuando este estado está activado y yo lo tengo en una programación, se va a activar la I1, ¿cierto? Si es que está en una programación. ¿Y eso qué va a hacer? Que por ejemplo aquí la I1 se llene de unos si es que hay una programación enlazada. Se le llama discreto porque estos, además de ser, como dice la palabra, discretos 1 o 0, estos no pueden tener 1, 1, 1, como pueden ser los binarios 0, 0, 0. O sea, o todos son todos unos o son todos ceros. ¿Me explico? Aquí es como que todos esos unos y ceros simplemente son, a pesar de que, como les describí inicialmente, son 8 bits, están todos en forma de bloques. O es 1 o es 0. Ahí no hay opciones. En las memorias también. ¿Ok? Sí, los 8 espacios. Lo que pasa es que es importante comprender que de verdad hay 8 unos y no es un 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el mismo mapa de memoria que después se utiliza cuando yo después hablo de los registros D. ¿Ya? Que los registros D
de 0, por ejemplo, ya, ahí sí. De 0, por ejemplo, aquí sí importa. Importa, de hecho, importa mucho. Y de hecho, como les dije, inicialmente no son 8 realmente. ¿Cuántos les dije que eran? De hecho, el mínimo no son 8. La verdad es que el mínimo son 16. Cuando les dije el mínimo son 8 era para engancharlo y que no se me espantara. Pero la verdad es que el mínimo son 16. Media palabra. B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15. Con eso es suficiente. ¿Por qué con eso es suficiente? Muy bien, por el cero. Y claro, como me preguntó delante Ernesto, claro, ahí yo tenía un uno activado que en realidad ese uno yo estoy diciendo que en el fondo es la demostración de tener un uno en todos los bits, ¿sí? Pero es para entender, porque la verdad es que en la realidad sí tengo un uno en todos los bits, ¿sí? Es para que ustedes entiendan que cuando yo les hablo o les digo que estas entradas son discretas, ¿sí? No debo olvidarme, ¿sí? No debo olvidarme que al ser discretas, entradas discretas, ¿ya? O son uno o son cero. On, off. No tienen otra opción. O son todos uno o son todos ceros. ¿Ok? No hay otra posibilidad. Lo mismo con las salidas. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo lo del Excel? Porque en el manual está todo esto, pero en el manual obviamente no está explicado así. ¿Sí? En el manual te dice, no, las entradas son las X, las salidas son las Y, y lo vamos a ver, ¿ok? Estas son las memorias. La diferencia es que las memorias no llegan hasta ahí nomás, las memorias son hasta lo que el manual te diga. Memorias discretas o digitales. Y estas, las que siguen, las tipo D, normalmente no se le llaman memorias. Acá en este manual se le llaman registros, pero igual son memorias. Registros. Y yo siempre le llamo registros tipo D. Pero le vamos a poner O, memorias tipo palabra. Word o D-word. Double word. Doble palabra. Vamos a poner el paréntesis del paréntesis. Doble word. ¿Ya? Para que vayamos entendiendo. Entonces, de aquí hasta acá, en cuanto a cómo funcionan y cómo se activan dentro del mapa, no hay diferencia. Pero aquí sí hay diferencia. Y podemos un poco, de hecho, comparar. Aquí sí hay diferencia, porque aquí lo que yo meto en estos registros
Es derechamente, para que ustedes me vayan entendiendo, yo meto dentro del registro de cero, no sé, un número del 1 al 32.000. Por ejemplo, voy a meter un 5. Voy a meter un 5. Yo meto un 5 dentro del registro de cero y lo que hace el PLC es transformarlo a binario. Ya lo ingresa en forma de binario acá en el PLC. De hecho, esto aquí lo voy a copiar justo arribita. Lo transforma a binario. ¿Saben transformar a binario? Imagino que no. Pero bueno, ocupar la calculadora de Windows. ¿Para qué se estresan? ¿Ya? 5. Le ponen ahí programador, ¿ok? Sería un 101. Tiene que ser de derecha a izquierda. 1, acá. 1, 0, 1. Entonces, ¿qué voy? Cuando yo le ingrese un 5, lo voy a escribir más acá ya para que no se confunda. Cuando yo esté intentando ingresar un 5 al PLC en el registro de 0, ¿ok? Lo que al PLC le va a quedar dentro del registro de 0 es un 101. ¿Sí? Ahora, ¿yo voy a ver ese 101? Claramente que no. ¿Sí? Claramente que no. Pero eso es lo que yo debo entender. ¿Sí? Eso es lo que yo... Y debo entenderlo así. Debo entenderlo así. Porque ahí me doy cuenta que aquí sí aprovecho el hecho de que cada mapa de registro de, como les digo, los mapas de memoria, tengan 16 bits o 32 bits. Porque aquí no relleno todos los bits con unos o ceros. Aprovecho que tengo muchos bits, eso genera muchas combinaciones para poder meter cualquier número. ¿Ya? Porque la combinación máxima es todos con uno, ¿sí? ¿Cuánto es todos con uno? 2 elevado ¿a cuánto? ¿Cuántos números tengo? ¿Ah? ¿Sí? Puede ser. 65.536. Por ende, ese es el número más grande que puedo ingresar dentro de un registro. Pero, profe, usted dijo que el número más grande que puede ingresar en un registro es 32.000, ¿no? El profe se equivocó. No, oye, yo aprendí a programar con este PLC, o sea, de cabro chico tocopilla cuando yo era estudiante como usted, tenía 20 años, más o menos, hace muchos años atrás. Y es porque esta cantidad, que son los 16 bits, está considerando prácticamente los positivos y los negativos. Por ende, claro, está considerando los 32.000 negativos hacia la izquierda y el 32.000 positivos hacia la derecha. Por ende, claro, usted le puede poner 32.000 negativos y 32.000 positivos. ¿Se entiende? Entonces, si usted le quiere meter un número random cualquiera, 1500, no es que usted tenga que transformarlo, es para que usted entienda lo que usted está haciendo, lo hace el PLC, ¿sí? Pero para que entienda cómo lo hace. En el futuro, en algún momento, hay que hacer transformaciones, esto va a cobrar algo de importancia cuando tengamos que hacer escalamiento de los sensores, no ahora todavía. 1500, ¿y en qué se transformó? Y de hecho, si se dan cuenta o alcanzan a ver, la calculadora muy inteligentemente lo transforma en grupos de A4. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esos se llaman números hexadecimales, los grupos de A4. Los números hexadecimales tienen una tabla de transformación. Y eso sí yo los puedo ingresar en el PLC así de manera directa, como hexadecimales. Eso sí se los pueden aprender o los pueden aprender a usar. Todavía no, pequeños padawans, es muy pronto. El resto se rellena con cero. Sí.
Entonces lo que hay que hacer a la próxima es preguntar, ¿y qué hago con el resto de los números que faltan? Sí. Recuerden de derecha a izquierda, ¿no? Sí. 0, perdón, 1, 1, 1. Entonces sería 1. ¿Cómo lo hago para...? Como lo hacemos aquí, le cambiamos los colores en los grupos de 4. Ahora sí. Entonces era 1100, ¿no? Este era 1101. Ahí está. Y el otro era 0, 0, 1, 0, 1. De hecho, si yo tuviera aquí una fórmula para que me transformara todo esto en decimal, lo haría. Se puede. ¿Ya? No lo vamos a hacer. No es parte relevante. Pero esto va por peso. Esto es el primer bit tomado aquí elevado a la posición. Es una fórmula inversa de 2 elevado a la posición de sumado con el número de al lado. Todo depende de si está activado o no. Si ese está activado, se multiplica. O sea, todos van multiplicados, pero solo va a multiplicar y considerar los que están multiplicados por 1. El resto se rellena con, insisto, no es que nosotros tengamos que hacer la transformación, es para que usted entienda que cuando usted le mete un número, él lo transforma en binario, un número completamente diferente de puros 1 o puros ceros. Esa es la gran diferencia entre números discretos y números decimales. A esto le llamamos número decimal. De hecho, la misma calculadora ahí me lo sopla. ¿Ok? Esto es importante, queda en el video. Sigamos entonces con la parte del manual. Ya, con la parte del manual. Manual. Este era el datasheet. El datasheet también dice algo de qué entradas y salidas tiene y todo eso, pero nos vamos a ir directo al manual. Manual. Ya aquí el manual nos dice eso mismo. Relé de entrada. Cambian la palabra relé por contacto. A veces lo pueden cambiar por otras palabras para que entiendan más o menos qué significa. Todo va a depender. Ya, contacto de entrada, contacto de salida o bobina de salida. Insisto, el lenguaje técnico a veces es un tanto complicado de entender. Esas son las entradas físicas, las salidas físicas, las memorias digitales discretas. Ya, esas son memorias enclavadas, complicadas de entender, usadas para sus rutinas. No las ocupo casi nunca, al menos en Delta. Temporizadores, contadores, registros tipo D. No vamos a ver uno por uno el manual, no nos interesa. Sí me interesa bajar hasta esta parte. Acá, en la siguiente parte. Acá tenemos el mapa de memoria, que ojo, diferente de esto, que es donde nos marca los 1 y 0, del SX2. Necesito que veamos, pongamos un poco de atención a esto. Es relevante. Ya. Con esto terminamos con el tipo de objetos. A ver. Esto está en la página 36. Lista de bla 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 bla. Acá. Entradas externas. Se refiere a las entradas físicas, ¿ok? Son llamadas con X, ¿ya? Son de la X0 a la X377, pero profe tiene hasta la X7, ¿no? ¿Sí? ¿Sucede qué?
Le podemos agregar más entradas. Se pueden añadir más módulos físicos con más entradas. Sí se puede. Salidas, lo mismo. Se llaman salidas con la I y se pueden añadir más. Sistema numérico octal. Ojo, es muy importante porque añadimos un módulo externo y pensamos que después de la X, y esto es información importante porque normalmente añadimos un módulo y pensamos que el módulo externo después sigue en la X8. Los programadores se parten la cabeza con esas cosas. Y no saben dónde sigue la entrada de lo que sigue. En algunos PLCs te lo reconoce automático, un Siemens, porque es usuario. Usuario así, tipo usuario. Digamos, bueno, que quede registrado en el video para que... Anti-hueones, perdón que lo diga así. Tipo usuario. Como el usuario que abre el celular, abre la app, y la app hace todo por ti. O sea, es como para un niño de 2 años. ¿Me entienden? No, para acá no. Acá te dice el manual, en el mapa de memoria, sistema numérico octal. Quiere decir que va de ¿cuánto? De 8 en 8. Por lo tanto, quiere decir que cuando tú añades el módulo, probablemente esta web aparte en los siguientes 8 números, que no van a ser el 8, sino que van a ser, ¿sí? Van a ser del 10 hasta el 17. Y así sucesivamente. ¿Ya? Siguiendo el mismo sistema del mapa de memoria. ¿Ya? Y créeme que eso uno a veces lo tuvo que aprender a la mala, buscando uno por uno el valor de los contactos. Ya. M. Y aquí la weá dice relé auxiliar. Relé auxiliar. Traducción de la verga, sí. Relé auxiliar. Pero está en español, agradezcamos. Ya es la memoria, la misma cuestión que estábamos viendo. Importante, hay 3 tipos. Muy, muy importante. La memoria, la misma discreta que estábamos viendo, pero hay 3 tipos. Hay unas memorias que simplemente son discretas. O sea, en realidad son todas discretas, pero mira. Discretas que son para uso general, que las podemos usar sin problema. Pero otras que son enclavadas. ¿Qué quiere decir enclavada? Una vez que nosotros las activamos, quedan enclavadas, no hay que ponerle set, nada, quedan así, quedan en on. ¿Me explico? No hay que usar una función especial para que queden activadas. ¿Sí? Temporizador. Temporizador, también es importante. Los temporizadores y los contadores, de hecho, son tan importantes en la explicación que yo di acá respecto de los registros tipo D, porque los temporizadores y los contadores son una mezcla de los elementos discretos y los elementos decimales. ¿Por qué? Porque el temporizador cuenta números. Los números son decimales, ¿no? 1, 2, 3, 4, son números decimales. Y cuando llega el momento en que se cumple el tiempo de temporizado, ¿qué va a suceder? Normalmente algo debe activarse. ¿Sí? Se activa un contacto interno. Ese contacto interno está enlazado al mismo nombre que le asignamos al temporizador. O al nombre que le asignamos al contador. Por ejemplo, T0, T1. T1 se va a activar. Se activa un contacto llamado a T1. ¿Sí? Pero T1 también cuenta. Cuenta 1, 2, 3, 4. Entonces los temporizadores y los contadores tienen doble mapa de memoria. Está el mapa de memoria de la parte que se activa, 1, 0, y de la parte que cuenta. ¿Sí? Y además tiene una base de tiempo, tal como dice ahí. Una base de tiempo. ¿Se dan cuenta que tiene una base de tiempo que es diferente según el tipo de temporizador que usen? Si ustedes usan un temporizador que va entre T0 y T126, la base de tiempo es de 100 milisegundos. Quiere decir que usted para generar un temporizado, por ejemplo, de, digamos, 20 segundos, usted no tiene que ponerle 20. Tiene que poner, ¿cuánto sería 100 milisegundos para llegar a 20 segundos? Porque se va a multiplicar, por si acaso. Muy bien. 200 por 100 milisegundos serían 20 segundos, ¿o no? Vamos a hacerlo aquí para que quede para el video. Porque
200 milisegundos por, perdón, 100 milisegundos, que me quedé pegado en el 200, por, por 200. Queremos 20 segundos, ¿viste? Entonces el número que tenemos que poner si usamos un temporizador que está entre T0 y T126 es de 200. O sea, yo voy a usar un temporizador que se llama T5. Tengo que ponerle un valor de 200 para que cuente hasta 20, para que temporice hasta 20 segundos. ¿Se entiende? Y una vez que llegue a los 20 va a activarse el contacto. O puede desactivarse el contacto. Todo va en la lógica que usemos. Puede ser de contacto abierto o contacto cerrado. Eso lo manejamos nosotros. También hay diferentes tipos de contactos, también que sean acumulables. Hay temporizadores que son especiales, que uno puede como, digamos, pausarlos y después se desactivan y se siguen activando. Conteo progresivo, regresivo, diferentes cosas. ¿Ya? Vamos a ver. Ya, entonces, antes de programar, para que valga la pena, hay entre los tipos de marca igual, porque hay diferentes marcas, y no solo las de marcas, sino que diferentes equivalencias en las entradas digitales, por ejemplo, X0, X1, Y0 y 1. En otras marcas se usa Y0.0, Y0.0, salida Y0 con la Y, Q0.0. Las marcas internas o memorias digitales internas, M0.0. Está raro eso sí, porque ahí yo recuerdo que se usaba simplemente la... Ah, no, ya en Siemens. Sí, porque en el Schneider se usa M0. No he dicho nada. M0.0, MW0 para los registros de datos. Ya MW0 para los registros de datos, las palabras, los D0. Y los temporizadores, bueno, dependiendo de, pero todos se llaman más o menos similar. Lo único que cambia en realidad son las entradas y las salidas digitales, las memorias y los registros de datos. Los temporizadores y los contadores se llaman igual. Otras cosas que cambian son las entradas y las salidas analógicas, pero eso ya más en detalle. Entonces ahora vamos a tratar de programar algo usando varias cosas de estas. Temporizadores, contadores, mover, la función move, que funciona moviendo un dato de un registro a otro. Pero ojo, la función move en realidad no mueve los datos, porque en realidad no los mueve, los copia. Mover implica para el concepto humano que los saca de un lugar y los deja en otro. ¿Ya? No hace eso. Los copia de un lugar a otro. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de hacer algo básico. Ya vamos a generar, como decía ahí, un enclavamiento, a ver si hacemos algo entretenido. ¿Qué podemos hacer? Repaso de enclavamiento. De partida acá, X0, ¿no? Pero no podemos hacer activaciones con el X0. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre vamos a hacer activación con el X0 para lo real, pero en paralelo, tanto para la simulación como para la pantalla HMI o para la escala, vamos a dejar en paralelo una M0. Porque así puedo hacer la activación de manera digital, desde la escala o desde una HMI. ¿Sí? Y ahí no voy a tener el problema de activar mi sistema, ¿sí? Por el tema
lo que habíamos mencionado. M1, porque con esto le vamos a dar la partida a mi sistema. Vamos a agregar otro network abajo. M1 va a ser nuestro representante LD M2. Set. En realidad voy a poner un reset acá a M1 y acá un set a M1. Entonces con M0 estoy activando M1, la estoy enclavando, ¿cierto? Y con M2 estoy reseteando M1. M1 va a ser entonces mi memoria que va a hacer de memoria funcional de mi sistema. Por ende, mi sistema completo va a funcionar en base a si M1 está o no activada. ¿Se entiende? Al estado de M1. Si M1 está desactivada, mi sistema no debería estar funcionando. Si M1 está activada, mi sistema debería estar funcionando. ¿Ya? ¿Ok? Para que le demos más lógica, en vez de poner la X0 acá, la vamos a poner aquí. Y la M0 la vamos a poner aquí. Para darle un orden más, para que sea más ordenado. Es más, aquí el paralelo, perdón. Aquí en paralelo también vamos a poner un botón real, X1. ¿Por qué? Porque no solo voy a poder resetear con una memoria, sino que también tengo que poder resetear con un botón. ¿Sí? Entonces, con un botón voy a poder encender mi sistema y con otro botón voy a poder resetear mi sistema. Y todo mi sistema depende de M1. ¿Sí? Y tengo mi equivalente con X0. Ahora, ¿tengo un problema? Sí, tengo un problema con... Voy a tener que cambiar aquí la entrada, eso sí, porque si no voy a tener un problema aquí con la equivalencia de los números. Para no tener problema, que M0 sea con X0 y que M2 sea con X2. ¿Ya? ¿Me explico? Eso también es muy, muy relevante. Casi siempre. Sobre todo si no le pongo tag que es como darle un nombre a cada una de las entradas y las salidas y las memorias y todo eso. Hasta ahí ya tenemos por lo menos el, digamos, el partir parar de mi sistema. Nada más. Ahora vamos con lo que siga. Ya hicimos tipo de objetos, repaso de enclavamiento. Ahora vamos con la función move en registro D. ¿Qué vamos a hacer? Agregar otro network. Y a través de la memoria M1000, que es una memoria especial, M1000, la memoria M1000 simplemente. Esa memoria es una memoria especial del PLC que se activa de manera, queda activada de manera constante, ¿sí? Queda enclavada una vez que el PLC pasa a run. Una vez que el PLC entra en encendido, esta queda enclavada. Entonces yo puedo usar ese estado especial de esa memoria para hacer cualquier cosa. Por ejemplo, move, y esta es una función que ya había mencionado previamente, que me sirve para copiar el estado de un registro a otro o copiar un dato de un lado a otro. Vamos a usar move. Vamos a copiar, a ver, el dato de cuánto queremos que, o cuánto tiempo queremos que temporice nuestro temporizador. Suena redundante, pero ya. 20 de cero. Momento.
Ya. ¿Por qué el profe le puso K20? En PLESOFT los decimales se programan con K. ¿Se dan cuenta que todas las cosas, los contactos y todas las cosas llevan una letra antes? ¿Sí? ¿Ya? Pudiera parecer que meter un número es tan sencillo como escribir el número, pero para que la programación, el PLC, no se confunda, hasta los números decimales tienen que llevar una letra. Si quiero escribir un hexadecimal, se le agrega una H. Si quiero escribir un binario, se le agrega una B. Y el decimal se escogió agregarle una K. Pero en el ISPsoft no es necesario. Pero esto es en el ISPsoft. En PLESOFT sí hay que agregarle la K. Por eso cuando lo escribí con K no estaba el azulito. ¿Sí? Me manda error. ¿Sí? Pero cuando le saqué la K, aquí, sí, es porque acá no es necesario agregarle la K. Ahora, profe, no era necesario mandarle un 20, ¿se acuerda? ¿Sí? Y es porque el usuario no tiene por qué saber, y esto es muy importante, y hay varias formas de hacerlo, obviamente, no tiene por qué saber el usuario que hay que multiplicarlo, hay que multiplicar el factor. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar aquí primero, perdón. Vamos a hacer esto. Y vamos a multiplicar, usar la función mul. ¿Y dónde puedo encontrar esto, profe? Y entonces, si yo quiero empezar a buscar funciones matemáticas, quiero ver cómo se multiplica algo con algo, ¿me explico? ¿Cómo le hago? Pues yo no puedo depender de que usted me enseñe todas las funciones y por haber de un... ¿Cierto? Y si yo quiero sumar dos números. Yo sé sumar dos números. ¿Cómo puedo ver la estructura? Yo hago aquí al manual, control F del teclado, y por ejemplo busco mul. No, eso no. Multiplicación, ahí, mul de mul. Ya, pero eso no. Pongan atención. Bueno, está en el video, pero igual. Mul, mul. Y cuando vean esta estructura, porque esta es la estructura que nos explica cómo funciona una instrucción o una función. No quería decir función a función porque es redundante, pero usted ve en esta forma en este manual y ahí te describe cómo funciona. Te dicen, tú escribes la función y lleva tres cositos o numerandos o operandos. Primero, lo que quiero multiplicar, por lo que lo quiero multiplicar y dónde guardo el resultado. Entonces, yo quiero multiplicar lo que están de cero, lo quiero multiplicar por, por 10 y lo quiero guardar en D1. Ah, es que acá me tiró inmediatamente un... No me tiró una función, me tiró inmediatamente un... All types. Mol. Ahí está. ¿Sí? Abajo, acá. Pensé que me dejaba escribirlo directamente, pero parece que no. Tenía que usarlo con el comando. Ahí, mul. Bueno, lo que quiero multiplicar con lo que quiero multiplicarlo, ¿dónde lo quiero guardar? Quiero multiplicar de cero, lo quiero multiplicar por 10, porque eso hace el 200, ¿no? Y lo quiero guardar en D1. ¿Sí? Entonces, después cuando construya el temporizador en el siguiente network, LD, podemos seguir usando el M1000 sin problema. Ahora podemos crear el temporizador. ¿Cómo se crean los temporizadores? TMR, espacio, el nombre del temporizador, de 0 por ejemplo, el valor del temporizador, de 0.
Ya, el valor me refiero a hasta dónde va a llegar la cuenta. Perdón, no de 0, de 1. De 1 tengo el valor de, sería los 200, ¿no? Entonces, en vez de poner directamente el 200 acá, lo que va a tener él sería lo que tiene de 1. ¿Y qué tiene de 1? 20 por 10, 200. Veamos si se cumple. Si se cumple, tendríamos que agregar un último network, LD, usando el nombre del contacto del temporizador que se llama T0. Vamos a activar una lucecita. LD y 0. LD no. Out, perdón. Ya es la hora. Out y 0. Entonces, vamos a dejar esto por el lado. Vamos a compilar, a cargar, transfer. Ya, primer problema. Empezó al tiro, sin que yo le diera on ni off. Y de hecho, esa última parte, nuestro programa funciona impecablemente. Ya, ¿cuál es el primer problema? Lo que acabo de decir. ¿Y por qué hace eso? ¿Cómo? No lo escucho. No. Mi problema es que la M1, siendo la memoria activadora de todo, no la puse en ningún lado. ¿Ya? Entonces debo o reemplazarla por esta o ponerla al ladito de esta para que si esa no está activada, no la active en ningún lado. Aunque esa esté activada, si la otra no está, no se active. ¿Me explico? No, no me entiende. ¿Cómo? Ya. Mira, o reemplazar la M1 aquí, que eso normalmente es lo que debería hacer, para que no parta activado y dependa de esta. ¿Sí? Y de hecho, acá abajo también. Porque ningún network o ningún proceso debería funcionar sin la M1. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Estamos terminando. Simulamos y nos vamos. Entonces, acá le damos on, ¿cierto? Le quito acá el botón. Quedó enclavada, ¿no? La M quedó enclavada y de hecho ya está contando. ¿Se alcanzan a dar cuenta? El temporizador ya está contando. Y la memoria acá abajo también ya está activada. Y ahí funcionó. Activó el temporizador porque es igual a los 20 segundos y se activó. La luz se debería apagar si yo reseteo la memoria de... O mejor dicho, yo aprieto acá la memoria 2, ¿no? Y se apagó. Y también se reseteó el tiempo de temporizado. Ya algo bastante básico, pero efectivo.